Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Estaremos leyendo del versículo 4 al versículo 8 y continuando con nuestra meditación sobre la piedra viva, la piedra angular, a aquel que conocemos como nuestro Redentor Jesucristo. Pero antes de que hagamos eso, vamos a nuestro Señor en oración. Inclinen su rostro. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad. Te pedimos, como lo hacemos cada semana, Señor, que nos des ojos para ver como tus ovejas, oídos para oír tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice que tus ovejas conocen tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos oídos para oír tu palabra y un corazón y una mente, Señor, dispuestas y capaces de retener y grabar tu palabra dentro de sí para que no pequemos contra ti, Señor. Guíanos y fortalécenos, te pedimos esto en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Hablábamos la semana pasada de cómo es que tenemos el gran privilegio de venir a Jesús. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello también destinados. Hablamos de la realidad de que tenemos el gran privilegio de venir a Él. Está ese canto en español, ven a Él, ven a Él. Ven y ofrécele hoy tu corazón. Tus pecados borrará, paz y gozo Él te dará, si le das, oh pecador, tu corazón. Nosotros tenemos ese gran privilegio y hablamos de cómo es que Él es una piedra viva. Hablamos un poco de la construcción romana y de cómo es que eso nos informa a lo que estamos hablando cuando dice que somos edificados. No estamos hablando de alimento, sino de edificio. Y cómo es que venimos a Él, a nuestro Redentor, y este Redentor es una piedra viva. Hablamos de la realidad que era desechado o rechazado por los hombres, y cómo es que eso no es un rechazo vacío, es un rechazo porque la palabra en la griega, en el lenguaje original, nos da a saber que estudiaron, vieron y decidieron después de ver que esa no iba a ser la piedra angular que ellos querían. Y hablábamos de cómo es que era escudriñada muy fuertemente la piedra angular, porque dependían todos los ángulos de un edificio, de los ángulos de esa piedra. Así que tenía que ser la piedra perfecta. Cualquier desviación en los ángulos haría paredes que se caigan y se desmoronan hacia adentro o hacia afuera. Y estábamos hablando de la realidad de que este rechazo continúa. Hablamos de Cristo, hablamos de la salvación en Cristo,
Hablamos de la redención en ningún otro nombre salvo en el nombre de Cristo Jesús. Y la gente nos escucha, como dijo nuestra hermana Gloria esta tarde, escuchan lo que queremos decir y lo rechazan, blasfeman el nombre de Dios, escuchan lo que decimos la palabra de Dios dice esto: eres pecador, has quebrado la ley de Dios, serás juzgado por esa ley y hay salvación solamente en Cristo Jesús. Y nos escuchan y dicen: no quiero eso. Y vimos ese contraste entre el rechazo por los hombres, y esos hombres eran los líderes, los fariseos, los líderes judíos. Vieron la vida de Jesucristo y dijeron: no queremos un pobre carpintero, queremos a un rey victorioso, queremos a un rey de guerra, queremos a alguien que venga y destruya al imperio romano. Y sigue esa misma ideología en nuestro tiempo. La gente quiere a un Cristo de su propia invención, o sea, un Cristo que es todo amor y no hay justicia y no hay ira y no hay nada. O sea, a un Cristo que básicamente les va a dar lo que ellos quieran, todo lo que quieran: vida, felicidad, dinero, carros. Ese no es el Cristo de la Biblia. Cuando son presentados con la realidad, el Señor ha dicho: en esta vida tendrás tribulación. Dicen: ese no es mi Dios, ese no es mi Cristo. Rechazan al Cristo de la Biblia. Pero, dice el versículo 4, esta piedra es escogida y preciosa delante de Dios. Hablamos de esa gran realidad. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser redimidos. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ya estaban eternamente de acuerdo en el plan de la salvación. El Padre mandaría al Hijo, el Hijo se encarnaría, viviría la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, obedecería perfectamente y Él moriría. Todos los ángulos y aspectos de la vida de Cristo estaban predeterminados desde antes de la fundación del mundo. Eso que dijo Pedro cuando estaba hablando con los líderes judíos: este Cristo que ustedes crucificaron por la predeterminación del Padre es la piedra angular. Y es la declaración de Pedro que Cristo es la piedra preciosa y escogida. El mundo ve a Cristo y lo rechaza, basado en sus concepciones de quién tiene que ser Cristo. Pero lo importante es lo que Dios dice. Y Dios dice, y lo dijo 3 veces: este es mi Hijo. Que amo. Es mi Hijo precioso, es mi Hijo escogido. Obedécelo, síguelo. Lo increíble vino al fin del mensaje la semana pasada. También nosotros, como piedras vivas. Y eso nos lleva a las palabras de Cristo en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. No tenemos vida apartados de Cristo. Y en esta imagen de la construcción de un edificio, Pedro dice: ustedes también, viniendo como una piedra viva, son también vosotros como piedras vivas, edificados como casa espiritual. Y hablamos de la importancia de eso. ¿Qué es lo que constituye la iglesia, la esposa de Dios? Cada piedra viva unida.
Si se acuerdan, les dije, ninguna persona que trabaja construcción o ha trabajado construcción va a ir y ver una piedra o un ladrillo y decir, mira qué hermosa casa es este ladrillo. El hermano José, que ha estado en la construcción, no va a ir y ver un pedazo de sheetrock y decir, mira qué hermosas paredes son esta pieza singular. Y es lo mismo cuando vemos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos de qué es lo que constituye la iglesia. Hace muchos años y por años, mi papá decía, no necesito ir a la iglesia, yo alabo a Dios donde sea que esté, yo soy la iglesia. Y esa es una idea que ha permeado a muchas personas, pero que no es lo que demuestra la palabra de Dios. Dice, también vosotros como piedras vivas. Así que tenemos vida como nuestra piedra viva, que es Jesucristo. Son edificados como casa espiritual, y como casa espiritual tenemos una misión. Cada parte de nuestra vida, todos los ángulos de nuestra vida son predeterminados por la piedra angular. O podemos regresar a usar sheetrock. Tiene que ser cortada la pieza para caber en cierto lugar. No todas las piezas van a poder quedar completamente contra una pared o contra X. Y se tiene que cortar parte de eso para que quepa. Igual cuando estamos poniendo piso, es lo mismo. Es el ejemplo que está usando Pedro. Dice, cada uno de ustedes es una piedra viva y tienen su lugar dentro de el templo, la casa de Dios. Algunos de ustedes van a ser esta piedra, algunos de ustedes van a ser parte de la ventana, otros de ustedes van a ser parte de la puerta. La fundación son los apóstoles y los profetas, es lo que dice la palabra de Dios. La piedra angular es Cristo, todo se conforma a Él. La fundación de la iglesia es lo que tenemos en el Nuevo y Antiguo Testamento, los profetas y los apóstoles, y cada uno de nosotros tenemos nuestra parte en este edificio espiritual que es la casa o familia o esposa de Dios, pero para un propósito, para un sacerdocio santo. Y eso era la tarea de esta semana. No voy a preguntarles porque no quiero que nadie levante la mano, pero les di tarea. Lean Éxodo 28 y 29. Lean Levítico 8 y 9. Y leímos juntos Malaquías 2 para ver lo que dice la palabra de Dios del sacerdocio. Porque la realidad es que están tan desconectados los cristianos modernos del Antiguo Testamento que si le vamos y le preguntamos a un cristiano en cualquier iglesia, escojan a uno y pregúntenle, ¿qué es el sacerdocio? Cuando la palabra de Dios dice que somos un sacerdocio santo, ¿qué significa eso? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué tiene Dios que ver con esto? La mayoría no van a poder responder porque están desasociados del Antiguo Testamento. Así que fuimos a estos lugares en el Antiguo Testamento para ver primeramente, en el Antiguo Testamento los sacerdotes fueron escogidos por Dios y eso no ha cambiado. Nosotros, todos los hijos e hijas de Dios somos un sacerdocio santo. Y el sacerdocio es escogido por Dios, es un privilegio y cada uno tiene su trabajo. Si se acuerdan, hablamos de aquellos sacerdotes cuyo trabajo era el llevar las entrañas y la piel e ir a quemarla. Y les dije, si alguna vez han olido, eso es un olor no muy agradable, pero eso era considerado un honor. De hecho, era considerado tanto honor que habían hasta votos o pactos nazarenos
Que uno podía decir, ¿sabes qué? Por 5 meses, por 1 año, por 3 años, por 5 años, no me voy a cortar el cabello, no voy a tomar nada de vino, no voy a participar del fruto de la vid en ninguna forma y voy a dedicar toda mi vida hacia el Señor. No voy a tocar cuerpo de nada muerto y aun si mis propios familiares mueren, mi vida se la estoy entregando al Señor. ¿Por qué? Porque era la manera en la que Dios permitía para que otros, aparte de la tribu de Leví, pudieran participar. Y si no podían participar con dinero. El equivalente del valor de un hombre trabajando por 30 años o el equivalente de una mujer trabajando por 30 años. Y era la manera en la que participaba la gente en general en el sacerdocio. Se ponen a pensar, ¿no podía alguien con necesidad de lentes ser sacerdote? ¿O con deformidad? Si había imperfección, no podían participar en el sacerdocio. Pero nosotros sí, porque nuestra perfección está en Cristo. Hablamos de la inauguración en Levítico 8 y 9. Cómo es que había limpieza ritual con sangre. Los cubrían con sangre y había un ungüento de aceite para ordenarlos. Que hasta la ropa era santa. Y tenían ropa interior santa. Y hablamos de eso. En el sacerdocio antiguo, esa ropa interior santa era simbólica. Mis sacerdotes serán puros en sus interacciones sexuales, íntimas. ¿Por qué? Porque las interacciones de adoración paganas eran perversas. Lo leemos en el Antiguo Testamento. Las prostitutas y prostitutos de los templos paganos. Cristo dijo, mis sacerdotes serán santos, y todo su vestimento trae dentro de él simbolismo. Y es por eso que Pedro dice que nosotros somos un sacerdocio santo. Cada aspecto de nuestra vida tiene que ser santo. ¿Cómo es que los sacerdotes tenían que pasar 7 días aislados de todos, meditando, contemplando, contando el costo, el precio de lo que iban a hacer? Y hablamos de cómo es que inmediatamente en Levítico 10 vemos cómo es que los hijos de Aarón no tomaron en serio el llamado. Y el Señor dijo, seré santificado entre mi gente y ante toda la gente seré glorificado. Este es nuestro trabajo. El santificar el nombre de Dios entre nosotros. Y el glorificar el nombre de Dios en nuestras acciones, en nuestras vidas, ante toda la gente. Así que regresamos ahora a ver qué es lo que significa el ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Primero que nada, reconocemos la diferencia. En el tiempo del Antiguo Testamento, el sacrificio era animal, físico. Había derrame de sangre. Cada año solamente un hombre, el sumo sacerdote, podía acercarse al lugar santísimo, y eso no lo podía hacer sino después de que había sacrificio para sus propios pecados. Y iban con un montonal de sangre para derramar, y ahí veían la sangre del sacrificio del año pasado, el recuerdo de los pecados. Nuestro sacrificio, dice Pedro, es espiritual. No es la sangre de cordero, no es la sangre de animal, ya no es la ofrenda a fuego.
nuestra ofrenda, nuestro sacrificio ante el Señor es espiritual. Dijo nuestro Señor a la mujer samaritana en Juan 4, viene el tiempo y nosotros estamos en ese tiempo, cuando aquellos que adoran al Señor adorarán ¿cómo? En espíritu y en verdad. Ya no estamos sacrificando animales. Gloria a Dios, porque no soy ranchero. No tengo animal para sacrificar. Pero como ya dijo Pedro, Cristo vino, el Cordero perfecto. Nuestro sacrificio, tu sacrificio, no es físico, porque ya murió el Cordero precioso de Dios. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Lo encontramos en la palabra de Dios. Oración, la lectura de las Escrituras, el ir en pos de Cristo, morir cada día hacia nosotros, el ir en más y más en la santificación, sin la cual nadie verá a Dios. La obra de el ir analizándonos con ese temor familiar hacia el Señor, el unirnos para adorar al Señor como su palabra nos manda en Hebreos, el amar la palabra de Dios y el amarnos los unos a los otros como Cristo mandó en Juan 13. De esta manera conocerán que son mis discípulos. El amarnos genuinamente, con amor que refleja a Cristo. Estas son nada más una pizcacha de las ofrendas espirituales que le damos a nuestro Señor. Y no es una lista completa. Pueden encontrar en la palabra de Dios muchas otras cosas más que podemos hacer para ofrecer nuestras vidas para el Señor. Tienen que acordarse, el Señor no les pide mucho, el Señor nos pide todo. Se ha perdido parte de la realidad que viene con el simbolismo del bautismo. Morí yo, murieron ustedes en las aguas del bautismo. La persona que entró al agua murió. Y la persona que salió de esa agua bautismal era una persona nueva en Cristo. Es un esclavo de Cristo. La palabra de Dios lo dice claramente. Fuimos comprados con un gran precio y ahora ya no vivimos por nosotros. Decían los pastores en tiempos antiguos, se sabe algo claramente de una persona cargando una cruz. Va a la muerte. Esa es la realidad. El Señor dijo, si quieres seguirme, toma tu cruz. Eso es importante, porque ahora hay cristianos que no quieren cargar una cruz, no quieren aflicción, no quieren problemas, no quieren tribulación, no quieren dificultades. Quieren que Papá Dios les dé todas las bendiciones del mundo y nada malo. Sin embargo, Cristo dijo, el esclavo, el siervo no es más grande que su dueño. Nosotros no somos mejores que Cristo. Es como el himno nos dice, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Todo, mi tiempo, mis esperanzas, mi amor, mi vida, todo lo que quiera, se lo entrego a Cristo. Así que la primera parte es, somos una casa, un edificio con un propósito. El ser un sacerdocio santo y el trabajo del sacerdote es el ofrecer sacrificios. Eso no ha cambiado. El sacerdocio antiguo ofrecía sacrificios. Nuestro trabajo continúa siendo ofrecer sacrificios. Lo que ha cambiado es el tipo de sacrificio y el punto del sacrificio. Antes eran animales y el punto era que hubiera paz entre Dios y la gente. Y parte del trabajo del sacerdote era, yo voy a ser el intermedio entre Dios y
y el hombre. Por eso los sacerdotes católicos romanos están obrando como si fueran sacerdotes del Antiguo Testamento. Ya no hay ningún otro mediador aparte de Jesucristo. Nuestro trabajo como sacerdotes es el ofrecer toda nuestra vida como un sacrificio vivo, nuestro tiempo, nuestros dones. Les he dicho, y lo puedo decir con orgullo, aunque sí me dio un poco de pena cuando estuvimos arreglándole la casa de nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Zaida ahí, el porche, ahí andábamos el hermano Aarón y yo, más como chalanes que nada. Me siento igual cuando le ayudo a nuestro hermano José. Ay, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué muevo? ¿Qué detengo? ¿Qué hago? ¿Cómo descargo? Ese no es el don que me ha dado el Señor, pero es el don que le ha dado el Señor a nuestro hermano José, a nuestro hermano Les, al hermano Rick. Pero si le preguntamos al hermano Les, tenga listo un mensaje para predicar el próximo domingo, no lo puede hacer. El Señor da sus dones. Es parte de la piedra que el Señor ha hecho. El trabajo de esa persona no es así. El Señor tal vez no me ha dado la capacidad de hacer eso, pero me ha dado otros dones. Y no es para mí el decir, ay Señor, ¿por qué no me hiciste buen carpintero y buen pastor también? No. No es el respingarle al Señor. No me hiciste una piedra como yo quiero ser. No, es, Señor, ayúdame a ser fiel como pueda en lo que tú me has dado. Ofrecer sacrificio espiritual. Ok, no puedo ayudar así, Señor. ¿Cómo sí puedo ayudar? ¿Cómo es que sí pueda? Cargar cosas, sí puedo, por un tiempo. Y luego después el calor empieza a llegar y empiezo a sudar y tengo sed. Bueno, ahí es cuando viene el hermano con algo para tomar o la hermana con esa limonada que a todos le gustaron. Todos tenemos dones para ofrecer sacrificios espirituales, pero no todos los sacrificios agradan a Dios. ¿Cómo sabemos? Aquellos que son aceptables a Dios son aquellos sacrificios ofrecidos a Dios por medio de Jesucristo. Solamente los sacrificios que ofrecemos por medio de Cristo son aquellos que son aceptables. Solamente en la palabra de Dios encontramos qué es lo que es agradable ante el Señor. En la palabra de Dios encontramos cuáles sacrificios son agradables ante el Señor. Entre más vamos leyendo, estuvimos en Juan y vimos, no mientas, no digas que estás sin pecado, confiesa ante el Señor cuando sí peques, reconoce que Él es fiel y te perdonará. Entonen cantos, oren los unos por los otros. Ahí está escrito. Ya hemos hablado. ¿Cómo sabemos cuáles sacrificios son agradables ante el Señor? Leemos la Biblia. Leemos la Biblia. La palabra de Dios nos informa cuáles son aquellos sacrificios que son agradables ante el Señor. Por eso dije esa lista pequeña: el orar, el unirnos, el amarnos. Todo eso es fruto. Y eso nada más lo encontramos. Acuérdense, en el capítulo 1, versículos 10 al 12, vimos que tenemos el gran privilegio que los profetas de tiempos antiguos estaban buscando para ver quién va a ser el Mesías. ¿Quién será? ¿Alguna vez se han preguntado por qué es que leemos en Génesis el hijo de tal persona y el hijo de este hombre y el hijo de este hombre y el hijo de este hombre? Y de repente, nótenlo el próximo año cuando volvamos a leerlo, cuando vemos diferentes genealogías, de repente hay una mujer. Y el hijo de Ruth, o el hijo de tal mujer,
o el hijo de tal otra mujer. ¿Por qué? Porque está escrito en medio de genealogías que normalmente son hombre, 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 hijo de tal hombre, hijo de tal hombre. Porque cada uno de esas veces se estaban preguntando, ¿será este hijo el que cumplirá Génesis 3:15? ¿El simiente de la mujer? Por eso está escrito así. Buscaban en los tiempos antiguos, ¿quién será el que cumplirá eso? Y nosotros ya lo tenemos. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios y cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que tener interacción nosotros entre los unos con los otros, con las personas del mundo, cómo es que tenemos que hacer esto. Pero lo hacemos en Cristo Jesús. Vamos por un momento a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cómo ofrecemos sacrificio ante Dios, no conformándonos al mundo, sino transformando nuestra mente mediante la renovación de la mente en la palabra de Dios, para que a través de la palabra de Dios verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. Y específicamente de la voluntad de Dios, qué es lo que es bueno, qué es lo que es aceptable y qué es lo que es perfecto. Ahora acuérdense, cuando vemos la palabra perfección en la Biblia, estamos hablando de qué es lo que hace a uno un cristiano maduro, el fruto del Espíritu. O cuando vemos en 1 Corintios 13, el capítulo del amor, el amor es paciente. Esa es meta. Ve lo bueno. Cada una de esas cosas nos llega a la perfección, nos lleva un paso más a la perfección que tenemos que tener. Así que pensamos que es un sacrificio vivo. Dice el doctor MacArthur, dice, ¿qué es lo que significa el adorar a Dios? Pues déjame te digo claramente. Número 1, el hablar de los atributos de Dios. Normalmente en el Antiguo Testamento vemos cómo es que recitan la gloriosa naturaleza de Dios, cómo hablan de los gloriosos atributos de Dios en los salmos y diversas partes. Y si tienes dificultad haciendo eso, lo único que tienes que hacer es abrir tu Biblia, si no lo tienes memorizado. Vemos en los salmos, alabad al Señor, oh mi alma. Oh Señor mi Dios, tú eres muy grande. Tú estás vestido con esplendor y majestad. Te cubres con luz como manto. Y ahí vamos, el Salmo 104, recitando los atributos de Dios. Eso es adorar, con un corazón que ensalce al Señor, ensalzando la sabiduría del Señor, reconociendo que su conocimiento es más grande, exaltándolo a Él, honrándolo a Él, respetándolo a Él, reverenciándolo a Él por quien Él es. Segundamente, el adorar involucra el recitar sus obras, no nada más sus atributos, sino también las obras del Señor, no nada más quién es Dios, sino lo que Él ha hecho. Y si no hay ninguna otra razón para estudiar el Antiguo Testamento, esta en sí debería de ser suficiente, ¿no lo creen? Para que puedan saber todo lo que Dios ha hecho
en el pasado. Y el declarar y recitar la obra redentiva de Dios y adorar. El adorar no nada más es el decir alaba a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es el recitar los atributos de Dios en una manera que ensalce a Dios y hablar y gloriar en las obras de Dios en una manera que lo ensalza a Él. Tercero, el dar gracias por ambos. El simplemente decir gracias. Gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Eso es lo que es. Es el decir, Señor, grande eres. Está el canto. Grande es Jehová y digno de ser alabado. Y es claro que es uno de los salmos. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, desde Sión a los lados del monte, la ciudad del gran rey. O cuando decimos, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Estamos hablando de la grandeza del Señor. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. ¿Qué? Cuán grande es Él. Es el decir, Señor, qué tan increíble eres. Que simplemente al decir, sea la luz, y estuvo. Hablaste todo en existencia. En Deuteronomio 6:7 dice que tenemos como parte de nuestra meditación, contemplación y recitación, hablar de las glorias de Dios, este mandamiento. Les enseñarás diligentemente a tus niños. Hablarás de ellos en tu sentar en tu casa, en el caminar, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7 nos dice que tenemos que tomar cada oportunidad de hablar del Señor posible y de gloriarnos de la grandeza y las grandezas de la obra del Señor. Tu vida está diseñada por Dios, dice Pedro, para glorificarlo momento tras momento, cada momento de tu vida. Es por eso que esta idea moderna de hacer cajas para cada diferente parte de nuestra vida es tan peligrosa. Tengo mi vida personal y mi vida de trabajo y luego mi vida cristiana. Eso no existe conforme a la palabra de Dios. Dios es soberano sobre todo en nuestra vida. Dios primero cuando trabajo, Dios primero en mi familia, Dios primero en absolutamente cada aspecto de mi vida. Dios ha mandado y tuvo como su intención desde el comienzo que nuestra vida entera esté consumida con acciones de adoración de un sacrificio vivo. Es por eso que dijo Pablo, el beber y el comer, las cosas más sencillas, a la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hasta lo más sencillo. Me levanté y me puse mis tenis para la gloria de Dios. Bebí mi agua para la gloria de Dios. Este almuerzo, gracias Señor. ¿Saben el Padre Nuestro, verdad? Si lo conocen, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Parte de eso decimos, dame hoy, ¿qué? El pan de cada día. ¿Saben qué es lo que reconocemos ahí? Que no importa si el hermano Adrián o el hermano José o yo vaya al trabajo. Yo no puedo ni siquiera tener el pan en mi mesa si el Señor no lo da. Es reconocimiento de la realidad de que Él nos sostiene aún con el alimento que tenemos en la casa.
Dame hoy, porque yo no puedo. Dame hoy el pan de cada día. Y perdona mis ofensas, como también perdono a los que me ofenden. No podemos hacer nada. Lo dijo claro Cristo. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Apartados de mí no puedes hacer nada. No podemos. Se ve sencillo. Gracias, Señor, que tengo agua purificada, agua limpia para beber. No sé cuántos de ustedes les ha tocado estar en un lugar donde no hay agua limpia, pero es una cosa fea. El tener que poner el agua a hervir y si tienes dinero, el comprar unas tabletas de clorina para tratar de purificarla, o si no puedes, pues a ver, Señor, si me enfermo me voy a enfermar. Es sencillo, una acción de gracia. Gracias, Señor, que tengo agua fresca, fría. Si yo quiero, Señor, gracias que tengo hielo. Piénsenlo, ¿cuántas veces le dan gracias a Dios que tienen hielo? No, ¿verdad? No tanto, no tanto. Pero si se ponen a pensar que el 60% de las personas de este mundo no tienen acceso a hielo. 60. Más o menos. Cuando estuve en Irak, no, qué hielo. Un calorón, nada más, si podíamos, metíamos nuestros 1,5 litros de agua en un refrigerador o en una hielera y se derretía, pero le dábamos gracias al Señor por agua fría. O decir, Señor, gracias por proveer abundantemente en mi refrigerador, que tengo refrigerador, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu gran misericordia sobre un pecador como yo, que me permitas, no nada más que me despierte, sino que conforme a tu palabra me despierte a nuevas misericordias. Bien dijo Martín Lutero cuando dijo, una mujer trabajando en el campo y una mujer con vaca lechera hace su obra para la gloria de Dios. Dice, si su trabajo es el mover excremento, será mejor que muevas ese excremento para la gloria de Dios. Aquí ni vemos a las personas que recogen nuestra basura. Y ahora lo recogen con máquinas y todo. ¿Quiénes se acuerdan cuando eran seres humanos? Personas que iban y agarraban la basura. Y lo menciono porque cuando regresamos de California, tuve que ir, después de que vinieron a agarrar la basura, y limpiar mi tambo. Porque se imaginan lo que una semana en 90, 95 grados Fahrenheit, con el tambo lleno de pañales, hace. Y ahí andaba limpiándolo y pensando, Señor, la peste. Pero si el Señor nos llamara, equipara, y esa era la manera en la que vamos a proveer, vamos a traer el pan a la mesa. Nuestro trabajo es el decir, Señor, gracias que tengo trabajo. Aunque sea el quitar la basura, el excremento de este lugar. La pregunta que tenemos hoy es esta, sinceramente. ¿Es esta realidad verdad en tu vida? ¿Vives tu vida con acciones de glorificación al Señor a través de Cristo Jesús? ¿Estás viviendo tu vida yendo a la palabra de Dios?
Estás tratando día tras día conformar tu vida a la piedra angular. Que cuando veas en el espejo a la persona que te vea, reconozcas primeramente una persona redimida por Cristo. Que cada aspecto de tu vida se ha transformado hacia el Señor. Si eres como yo, tu respuesta va a ser no suficientemente, no perfectamente, no lo suficiente. Es la vida del cristiano. Entre más nos acercamos al Señor, más vemos la grandeza de nuestro pecado. Pastores por generaciones han dicho, entre más y más me acerco a la luz de la cruz, más perfectamente puedo ver mis imperfecciones. Más claramente puedo ver dónde estoy errando y pecando contra mi Señor. Nuestra meta, conforme a lo que dice la palabra de Dios, es ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, y eso lo sabemos viendo la palabra de Dios por medio de Jesucristo. No se trata de, mira, Señor, lo que yo estoy haciendo, sino que, Señor, yo sé que toda una vida de servicio no es nada comparado a la perfección de Jesucristo. Yo sé, Señor, que este día me vas a ver a mí y no verás el millar de imperfecciones y pecados que tengo, pero verás a Cristo perfecto en mi lugar. Ayúdame a ser más y más como Él. Terminamos con las palabras de el hermano Pablo en 2 Corintios 13:11. Por lo más, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Y todos los hijos de Dios dicen, amén.